Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Donald Trump empieza la purga. Una semana después de su regreso a la Casa Blanca, el nuevo presidente de Estados Unidos ha despedido a los funcionarios del Departamento de Justicia que le investigaron cuando era expresidente. Anoche fueron despedidos por carta una docena de empleados que trabajaron en las causas contra Trump por los documentos clasificados que se llevó a su casa de Mar-a-Lago o por su relación con el asalto al Capitolio. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Son una docena de funcionarios que formaban parte del equipo de Jack Smith, el fiscal especial que le imputó por el asalto al Capitolio o la retención de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, y a quien ahora el fiscal general en funciones echa del Departamento de Justicia porque dice que no son dignos de su confianza. Y así empieza la revancha de un presidente que horas después seguía denunciando una caza de brujas en su contra, comparándose con Al Capone. Alphonse Capone was a baby. Now, this was a serious killer, Scarface. A quien asegura Trump le investigaron menos que a él. But Scarface was not investigated as much as your president was investigated. Sin embargo, el hecho de que sus juicios se hayan desvanecido no ha sido suficiente para Donald Trump. También ayer el nuevo Departamento de Justicia empezó a tomar medidas para investigar a los fiscales que le acusaron tanto a él como a varios de los insurrectos del Capitolio. Lo hacen meses después de que el Tribunal Supremo determinara que uno de los delitos, el de obstrucción de un procedimiento judicial, no era aplicable a estos casos. Así que a eso se agarra ahora el nuevo gobierno para exigir responsabilidades. La toma de decisiones ha seguido esta madrugada y a bordo del avión presidencial. Mientras volaba, Trump ha firmado más órdenes ejecutivas que, entre otras cuestiones, pretenden prohibir y eliminar lo que él llama radicalismo de género en el ejército. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La medida no especifica qué va a suceder con los militares transgénero que actualmente están en el ejército, pero sí es el primer paso para marginarlos. La nueva administración les va a prohibir usar pronombres neutros, inventados, según dice esta orden ejecutiva, a la hora de identificarse. Todo forma parte de la promesa de Trump de acabar con el adoctrinamiento, dice, y las políticas de igualdad para que su ejército sigue siendo literal, lo más letal posible. Aunque hoy en Estados Unidos y en las bolsas del mundo entero, en realidad lo que se va a mirar esta mañana es lo que ocurra en los mercados después de que ayer explotara de pronto la burbuja de la inteligencia artificial. La sacudida de China al modelo de negocio de la inteligencia artificial, tal y como lo conocíamos hasta ahora, provocó ayer la mayor caída en bolsa de la historia. La empresa estadounidense Nvidia sufrió la mayor caída en bolsa que se ha visto nunca, perdió de una tacada $600.000 millones de valor en el mercado porque China lanzó su propia versión de ChatGPT. La aplicación china, que ya es la más descargada en Estados Unidos, hace lo mismo, pero es mucho más barata y mucho más sencilla. Con Nvidia han caído también los fabricantes de los chips, los distribuidores e incluso las eléctricas. A las 7:30, Javier nos va a explicar las claves que explican esta caída sin precedentes que además aviva la tensión entre Washington y Pekín. El Tribunal Supremo tiene hoy sobre la mesa la decisión de anular el nombramiento del fiscal general del Estado. Lo pidió una asociación de fiscales y hoy va a empezar a discutirlo el alto tribunal, que tiene en su mano dejar sin efecto el nombramiento de Álvaro García Ortiz, que declara mañana además como imputado por la filtración del correo del novio de Ayuso. El juez del Supremo que le está investigando ha rechazado sus últimas peticiones, entre ellas un aplazamiento de su declaración como imputado, el volcado del móvil del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez, o la petición para que testifique el novio de la presidenta de Madrid, el propio Alberto González Amador. Y después de semanas de choque entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media irá finalmente al Consejo de Ministros de la semana que viene y se aprobará por la vía de urgencia. Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo han acordado tramitarla de esta manera para agilizar, tanto como puedan, unos plazos que aún así van a ser largos o no inmediatos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo anoche, en Hora 25, que su tramitación parlamentaria no llegará como mínimo hasta abril. Hay que aterrizarla en esta realidad, entre otros, en la realidad que tenemos ahora mismo en el Congreso, esa complejidad, ¿no?, de llegar a un acuerdo, pero yo creo que el texto que tenemos sobre la mesa nos permite precisamente avanzar en la negociación con los distintos grupos y llegar a un punto de equilibrio. La medida, en cualquier caso, tiene que pasar por el Congreso, donde el Ejecutivo tiene que negociar uno a uno los apoyos para todas las iniciativas que impulsa. Es martes, es 28 de enero. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El Gobierno ha resuelto así el enfrentamiento con su socio de Gobierno por la reducción de la jornada laboral, que será uno de los grandes asuntos
asuntos del Consejo de Ministros de la semana que viene, pero hoy a las 9 de la mañana se celebra el de esta semana y el Gobierno tiene que abordar cómo saca adelante el decreto ómnibus que la semana pasada tumbaron el PP, Vox y Junts. Con el que cayeron medidas tan importantes como la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte o a los afectados por la DANA. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Dijo anoche Carlos Cuerpo que siguen trabajando para aprobarlo sin retoques y sin trocearlo, que es lo que piden PP y Junts. Dan por descontado que no contarán con los populares y centran sus esfuerzos en salvar el apoyo de Junts. Pero los independentistas por ahora no rebajan sus exigencias y mientras los socios a la izquierda del Gobierno también presionan, piden al PSOE que lo lleve de inmediato de vuelta al Consejo de Ministros y que no cedan, que lo hagan sin retoques. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mientras el Gobierno se da tiempo para aprobar un nuevo decreto que esta vez sí tenga respaldo, los socios presionan para que salga del Consejo de Ministros lo antes posible. De izquierda a derecha, pero también dentro de la coalición, todos emplazan al PSOE a tenerlo ya preparado. Ayer mismo Yolanda Díaz lo dejaba claro. Que el Gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros este decreto ómnibus. El mismo decreto tal y como está. Premura que comparten otros grupos como Podemos, que además de la exigencia y los tiempos, responsabiliza al PSOE y rechaza trocearlo. Pablo Fernández. De volver a presentar un Real Decreto de escudo social en su integridad y sin tijeretazo alguno. Esperamos además que el Gobierno no tenga la tentación de caer en tacticismos en esta cuestión, algo que sería abominable. Una idea que también han trasladado Bildu, Esquerra o BNG, todos de acuerdo excepto Junts, que sigue defendiendo que las medidas más sociales se presenten por separado. Demà hi ha Consell de Ministres, si presenten un decret de mesures socials individualitzat en els termes que li he dit, demà es revaloritzaran les pensions, demà hi haurà bonificacions al transport públic. Para, como decía su portavoz Josep Rius, esta vez Junts sí de su apoyo a las medidas. Sobre el problema de acceso a la vivienda en Cataluña, el Govern ha acordado multas de hasta 900.000 euros para los propietarios que incumplan la ley de vivienda y además las diferencias entre la Generalitat y Airbnb se han convertido ya en una guerra abierta. La principal plataforma de alojamientos turísticos no ha retirado ninguna de las 10.000 ofertas ilícitas que tiene en Cataluña su portal. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. En cuanto a las sanciones por no respetar los topes de precios de los alquileres, la Generalitat sitúa en hasta 90.000 euros la multa a quienes superen los límites marcados por el Govern en menos del 30%, pero si se supera esta barrera, las multas pueden llegar a los 900.000 euros. También se contemplan sanciones por fraude en el alquiler de temporada o por cargar los gastos a los inquilinos. Y sobre el enfrentamiento entre la Generalitat y Airbnb, el Govern asegura que ha detectado 22.000 anuncios ilegales de alquiler vacacional en las diferentes plataformas y que casi la mitad, más de 10.000, pertenecen a Airbnb. La empresa alega que la Generalitat no les ha pedido que retiren los anuncios con una resolución administrativa. La legislación permite a Generalitat y ayuntamientos multar con hasta 600.000 euros estos incumplimientos. A punto de cumplirse 3 meses de la tragedia de la DANA en Valencia, ayer se constituyó en les Corts la comisión de investigación para analizar la gestión de todas las administraciones en la riada que se llevó por delante la vida de 224 personas y hay todavía 3 desaparecidos. El Partido Popular le ha dado la presidencia a Vox. A la diputada de un partido que niega el cambio climático y que defiende acabar con las políticas climáticas. Según confirman fuentes de la presidencia a la SER, el presidente Carlos Mazón tiene la intención de acudir. En la oposición, Compromís avisa que no se opondrá a la comparecencia de nadie, pero tampoco del presidente del Gobierno. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Vox reitera que pedirá la comparecencia de todos los que hayan tenido alguna responsabilidad de la tragedia, como los presidentes Mazón y Pedro Sánchez, unas comparecencias que Compromís apoyará siempre que se apoyen las suyas, al tiempo que critica que el PP haya cedido la presidencia de esta comisión a un partido negacionista del cambio climático que cuando estaba en el Consell recortó el presupuesto de emergencias. Los socialistas se preguntan qué hay detrás del pacto que continúa entre populares y Vox. Pondrán el foco en la responsable de la emergencia, que es la Generalitat, y piden que no sea un paripé como lo fue, a su juicio, la comisión de investigación del accidente del metro. Y el PP afirma que Mazón ha pedido a sus diputados que trabajen con rigor para saber qué pasó. Y desde Presidencia confirman a la SER que Mazón quiere comparecer en esta comisión de investigación, dar todas las explicaciones y citado, y recuerdan que fue él quien impulsó su creación, tanto el les Corts como el Congreso y el Senado. La borrasca Herminia todavía dará hoy sus últimos coletazos que mantienen en alerta a varias comunidades y que vendrán acompañados de mucho frío. Van a bajar las temperaturas en todo el país y hoy son en total 15 las comunidades en aviso por viento, lluvia, oleaje o nieve. País Vasco, Cantabria y Galicia amanecen esta mañana en alerta roja en la costa. Los gallegos son los que se han llevado por el momento la peor parte de este temporal, con vientos de hasta 180 km/h
hora y más de 1.600 incidencias. Anoche todavía estaban sin luz 4.000 hogares. Radio Galicia, Lara Salgado, Bodía. Bodía, sí se mantiene ese aviso rojo por olas de hasta 12 metros en el litoral, aunque la previsión es que vaya remitiendo el temporal conforme avance la jornada. En las últimas horas, al viento y a la lluvia se sumaron las tormentas, que dejaron en Galicia más de 1.500 rayos. Herminia deja además en la Comunidad Gallega más de 1.600 incidencias, entre ellas cortes de luz en 13.000 hogares, como el de una mujer electrodependiente en Santiago. La mujer come e bebe a través de unha máquina e leva desde onte as 4 da tarde sin poder incidir nin alimento nin líquido. A que nos expliquen de qué vale que se declaren electrodependentes si no solucionan nada. Estamos indignados. Y a esto se suman vuelos y trenes cancelados, desbordamientos de ríos, árboles y tejados arrancados de cuajo. Que el paso de la borrasca Herminia ha dejado también un impacto positivo en el precio de la luz. Hoy va a marcar su mínimo en 2 meses, costará 16 euros el megavatio hora. No marcaba un precio tan barato desde el 24 de noviembre. La bajada se explica por la gran producción de energía eólica que ha dejado a su paso la borrasca, que ha azotado buena parte del país. Es un 68% más barato que hace un año. Y en Sevilla, en la localidad de Las Cabezas de San Juan, la Guardia Civil ha encontrado sin vida a una mujer mayor con signos de violencia en su casa. Los primeros indicios apuntan a una muerte violenta y a un robo. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. De momento la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis en esta investigación. Encontraban a la mujer muerta de 79 años, viuda con signos de violencia en su domicilio tras recibir el aviso de una vecina. El alcalde de Las Cabezas de San Juan pide respeto y que no se difundan bulos. José Solano. No volquemos en redes sociales, en WhatsApp, información de la que no tenemos ni conocimiento ni la seguridad de su veracidad, porque podemos estar creando unos bulos que no poco o nada pueden favorecer ni a la investigación. La autopsia determinará la causa de la muerte. Noticias hoy de Andalucía. Volvemos a Radio Sevilla ahora con Diego Suárez. Diego, buenos días. Hola, Ángels. Y hasta Baleares en Radio Mallorca, Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, buen día. Diego, el Ayuntamiento de San Fernando está negociando para quedarse con la Venta Vargas, que es el templo del flamenco donde Camarón de la Isla dio sus primeros pasos. Sí, tiene más de un siglo, es una universidad del flamenco porque allí empezó Camarón y han pasado los grandes mitos. Es un museo porque en sus paredes cuelgan cuadros y fotos que son historia viva de la música y del arte andaluz. Es un templo gastronómico también, Ángel, porque allí nació la tortillita de camarones tal y como la conocemos actualmente, porque su propietaria cambió la proporción de la harina de garbanzo, que la hacía muy pesada, y se redujo esa harina de garbanzo y adoptó la forma ligera que tiene en la actualidad, y hasta puso nombre a una película, La Venta de Vargas, con Lola Flores, con Manolo Caracol. En fin, Los Picardo, que es la saga familiar propietaria descendiente de Vargas, la ha puesto en manos de una inmobiliaria, pero el ayuntamiento se ha apresurado a intentar comprarla para ampliar el Museo de Camarón. Patricia Cavada es la alcaldesa. Claramente, ¿no? A este ayuntamiento le sería muy interesante pues contar con ese inmueble por sus características y por la ubicación, ¿no? Un espacio de crecimiento natural del actual Museo Camarón, bien para tiendas, espacio expositivo o espectáculo. Porque en esa venta un comerciante llamado Ricardo paró a comer y se encontró a Camarón, niño, llorando porque alguien se había tropezado y se había caído encima de su pequeña guitarra. Lo montó en un coche hasta Algeciras y en ese camino, Ángels, nació la carrera artística de Camarón, con el que fue su productor Ricardo Pachón. Todo empezó en la Venta Vargas. Pues una venta con historia. En un barrio de Palma se están robando las señales de tráfico, Mamen. Sí, lo cierto es que hay preocupación y sorpresa en la barriada, es la del Rafael Vivero, por el robo de señales de tráfico. Vamos a decir que aquí los ladrones han cambiado el tradicional robo de cobre por el de aluminio, o eso parece en las últimas semanas. Han sido sustraídas, calculan, al menos una quincena de señales de tráfico. No saben quiénes las roban, pero creen que lo hacen por estos postes de aluminio. Dicen que pueden ser valiosos en el mercado negro o ser utilizados como elemento decorativo. La mayoría de las señales desaparecidas indican, claro, prohibición de aparcar, de circular por una determinada calle o la obligación de ceder el paso. Lo que recuerdan los vecinos, que además supone un peligro de accidentes, porque desde que las roban hasta que el ayuntamiento las repone pasan días y los conductores pueden confundirse. Rafael García es el presidente de la Asociación de Vecinos de Rafael Vivero.
Resulta que se llevan los postes, señalizadores, como son de aluminio, pues igual hay un mercado ahora de aluminio que es atrayente. Vecinos, oye, que aquí había una para el tema de minusválidos, oye, que aquí incluso en mi calle faltaban 2. Claro, empezamos a recontar, aparte del robo, reponerlos, porque si no, ¿cómo vas a circular si no conoces la norma de circulación? Los vecinos Ángels dicen que prácticamente cada día se encuentran con nuevos agujeros en el suelo cuando transitan por las calles de la barriada, que van informando poco a poco al Departamento de Movilidad para que vaya reponiendo las señales, pero esperan que haya una pronta solución y que, claro, que el Ayuntamiento de Palma pues habrá una investigación. Y ya se puede volver a disfrutar de la fuente de mercurio en el Real Alcázar después de que haya sido restaurada, Diego. Sí, el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido $500,000 en dar realce a esa estatua dorada de mercurio, en limpiar y sellar el estanque. Es un espacio que se proyectó Ángels al mundo con el rodaje de Juego de Tronos, pero que es un icono para todos los seguidores de la generación del 27, que ya prepara, por cierto, su centenario, porque fue alrededor de ese estanque donde tenían lugar muchas de sus reuniones y donde Lorca le dedicó a Ignacio Sánchez Mejía su célebre poema, pues fue justo ahí donde Lorca lo recitó junto a un piano que hizo traer, y cuentan que su pena era tan honda que apenas pudo acabar de recitarlo en el estanque de mercurio. Pues ya uno puede volver a ver este estanque. Y el Consell de Menorca ha activado su proyecto para afrontar la soledad no deseada. Sí, es el proyecto Radares, que busca tejer una red de observadores voluntarios, entre los que tiene que haber vecinos, comerciantes, farmacias o entidades, para que estén atentos a los cambios que pueda haber en los vecinos y ponerse en contacto con los servicios sociales municipales. Melissa Manota es la directora insular de Gent Gran de Menorca. Debido a la soledad no deseada, la afectación tanto a nivel de salud, físico, psicológico y riesgo de exclusión social aumenta exponencialmente. Este proyecto se va a complementar, Ángels, con otros servicios existentes como la teleasistencia, la atención a domicilio, centros de día, residencias o programas de envejecimiento activo. Mamen, Diego, gracias. Un beso. Adiós. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una lectura sobre Perú. El escritor francés Éric Vuillard se ha inventado un nuevo género, una especie de novela histórica 100% rigurosa, pero con un lenguaje literario que nos sumerge en grandes episodios de la historia reciente que encima hablan de nuestra vida hoy. 14 de julio, El orden del día han sido sus grandes títulos que hemos devorado gracias a la editorial Tusquets. Ahora recupera una de sus primeras novelas, Conquistadores, sobre el viaje y conquista del Perú por parte de un grupo de españoles ávidos de oro liderados por Pizarro. Disproporción, ce contraste qu'on peut ramener aussi a des contrastes contemporains qui en sont. La conquista de América fue el primer acontecimiento de tal magnitud con el que teníamos testimonios directos de los actores implicados. Nos cuenta el autor que habla de que solo se busca el dinero, el oro, y eso es lo que describe en este libro de aventuras, donde vemos el encuentro entre dos culturas diferentes y también la violencia y la barbarie. Le butin de la conquête, puisque on continue d'exploiter le Perú de l'extérieur. La conquista tiene lugar en el siglo XVI, pero sigue hoy, todavía no ha terminado. La globalización también nos hace hablar de colonización. Nos cuenta el autor francés que busca en hechos históricos la manera de hablar de temas actuales, como la diferencia de clases, la mentira o la guerra. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.